Durante la década de 1930 vivió en Alemania un pastor luterano llamado Martin Niemöller. En su juventud se había sentido atraído por los argumentos de un líder político llamado Adolf Hitler y había militado en el partido nazi. Con el paso del tiempo, al ver las atrocidades cometidas por el nazismo, se puso abiertamente en contra, lo que lo llevó a ser encarcelado y luego derivado a un campo de concentración. Durante este período escribió un poema que se convirtió con el paso del tiempo en una bandera contra la indiferencia ante la opresión. La traducción dice algo así: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se conformó la Organización de las Naciones Unidas y se redactaron pautas de convivencia entre los países. También se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Internacional de los Derechos Humanos en 1948. Y en el artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Un siglo antes de esto, en la ciudad de Nauvoo, en Illinois, se había aprobado una ordenanza municipal que decía: que sea ordenado por el Consejo Municipal de la ciudad de Nauvoo que los católicos, presbiterianos, metodistas, budistas, los santos de los últimos días, cuáqueros, episcopales, universalistas, unitarios, maometanos y todas las demás sectas y denominaciones religiosas, sean cuales sean, tendrán la tolerancia libre y los mismos privilegios en esta ciudad. Un siglo antes se ve que había gente que entendía lo que significaba la libertad religiosa. 3 años después escribió el profeta José Smith: si se ha demostrado que he estado dispuesto a morir por un mormón, declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días, atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Hace unos años atrás sucedió algo triste aquí en la ciudad de Rosario. Un grupo de personas que reclamaban por sus derechos, no se les ocurrió mejor idea que intentar quemar la catedral. Un grupo de jóvenes católicos formaron una cadena humana frente a la catedral para evitar que fuera destruida. Fueron escupidos, fueron golpeados, pintados con pintura y provocados de toda manera para que ellos cedieran y para ridiculizarlos por estas personas que reclamaban por sus derechos, pero estaban aboliendo y atacando a los derechos de los otros. Ahora, yo pensaba en la declaración de José Smith: si él hubiera estado en ese momento y en ese lugar, en ese día, estoy seguro que él también hubiera integrado esa cadena de personas que se puso allí frente a la catedral, que era el lugar sagrado de los católicos. Un sabio hombre del Islam dijo: lo que es sagrado para ti es sagrado para mí. Y creo que ese es el principio con el que debemos movernos en cuanto al tema de la libertad religiosa. Vivimos en una época en que las libertades individuales tienen una fragilidad como hace tiempo que no se veía. Los derechos universales pueden ser restringidos con la sola firma de un gobernante. Hoy es la pandemia, pero mañana puede ser cualquier otra cosa. El elder Robert D. Hales mencionó 3 cosas que podemos hacer para salvaguardar la libertad religiosa. Primero, tenemos que estar informados. Tenemos que estar al tanto de los problemas de nuestra comunidad
que podrían tener un impacto en cuanto a la libertad religiosa. No podemos actuar con desidia y dejar que otros libren las batallas por nuestros derechos. Y segundo, dijo que cada uno individualmente únase a otras personas que compartan nuestro compromiso por la libertad religiosa y trabajen juntos para protegerla. Es por esto que la Iglesia fomenta la organización de mesas de diálogo interreligioso y participa activamente en ellas. Nos unimos a las demás denominaciones religiosas en defensa de la vida, la fe, la familia y la libertad religiosa. Y tercero, dice Elder Hayes, vivan su vida de tal modo que sea un ejemplo de lo que ustedes creen, en palabra y en hechos. La forma en que vivimos nuestra religión es más importante que lo que decimos de ella. Jesús enseñó, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el 11º artículo de fe de la Iglesia dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, adoren como, dónde y lo que deseen. Debemos defender la libertad religiosa de personas e instituciones, así como la de aquellos que no son creyentes. La libertad de conciencia es el derecho humano más importante luego del derecho a la vida. Así como nosotros reclamamos el derecho de creer, tenemos que respetar el derecho de los que no creen, porque es la libertad de conciencia lo más importante. El elder Quentin L. Cook, del Quórum de los Doce, estuvo en la Ciudad de México hablando ante el Senado mexicano acerca de este tema y dijo, uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos radica en la interrogante de cómo proteger la libertad religiosa y la conciencia frente a las nuevas tendencias mundiales que van en contra de los valores locales consagrados a través del tiempo, valores como las sólidas creencias religiosas, la unión de familias tradicionales y los derechos de los padres de enseñar a sus hijos normas de moralidad, incluida la conducta sexual. Necesitamos soluciones viables que protejan nuestras libertades de vivir de acuerdo con nuestra fe y de enseñar nuestros valores en un ambiente de respeto por los derechos y la dignidad de los demás. Y lo que agrega después, hay un coro creciente de aquellos que no respetan el sentimiento de responsabilidad ante Dios y se sienten perfectamente cómodos demandando a las religiones que eliminen cualquier doctrina que no apoye sus puntos de vista. En pos del progresismo o de lo que sea, siempre están tratando de coartar las libertades religiosas y tratar de minimizar lo que hacen las religiones y especialmente la divulgación de sus creencias. Poco a poco se ha ido excluyendo a Dios de las escuelas, de las oficinas públicas, los edificios y los espacios públicos y hasta de las fórmulas con las que juran los funcionarios públicos. Y cuando pasa algo trágico dicen, ¿dónde está Dios que permite que suceda esto? Ahora yo pregunto, cuando sentimos que Dios está lejos de nosotros, ¿quién es el que se alejó? Sacamos a Dios de nuestras vidas y después, cuando sucede algo, reclamamos dónde estaba Él en el momento que lo necesitamos. El elder David Bednar hizo una encendida defensa de la libertad religiosa en el repaso anual de libertad religiosa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Brigham Young. El elder Bednar advirtió que existe un peligro al limitar el derecho de una organización religiosa a reunirse. Reunirse, en resumen, es el núcleo de la fe y la religión. De hecho, si los fieles no se reúnen tarde o temprano, comenzarán a dispersarse. Y debido a que el congregarse se encuentra en el corazón mismo de la religión, el derecho a reunirse está en el corazón mismo de la libertad religiosa. Y el elder Bednar ofreció 4 reflexiones sobre los impactos de la pandemia de coronavirus. Primero, el poder del gobierno nunca debe ser ilimitado. Segundo, la libertad religiosa es primordial entre nuestros derechos fundamentales.
Tercero, la libertad religiosa es frágil. Y por último, en tiempos de crisis necesitamos herramientas precisas para equilibrar las demandas de la libertad religiosa con los intereses justos de la sociedad. En algunos lugares se prohibió a los sacerdotes católicos a ungir a los enfermos para darles la extremunción, aun cuando los enfermos no tuvieran COVID-19. También se prohíben los bautismos y los casamientos, que son ordenanzas sagradas para comenzar la vida cristiana como para comenzar la relación conyugal. El elder Bernard también dijo: este tiempo de restricción y confinamiento me ha confirmado que ninguna libertad es más importante que la libertad religiosa. Proteger la salud de una persona del coronavirus es por supuesto importante, pero también lo es la salud espiritual de una persona. Aunque los creyentes y sus organizaciones deben ser buenos ciudadanos en tiempos de crisis, nunca más podemos permitir que los funcionarios gubernamentales traten el ejercicio de la religión simplemente como no esencial. Nunca más el derecho fundamental a adorar a Dios debe ser trivializado por debajo de la capacidad de comprar gasolina, o podríamos agregar en nuestro país por debajo del derecho a jugar a la quiniela o a reunirse en un bar a tomar alcohol. Tenemos un médico que aparece permanentemente en los medios de difusión, el doctor Daniel López Rossetti, y él dijo: una persona que tiene fe tiene un medicamento más. Quiere decir que creer en Dios es bueno. O sea, una persona que tiene fe, si tiene que enfrentar una dificultad o si tiene que enfrentar una enfermedad, tiene un medicamento más. ¿Por qué se lo estamos privando con alguna de las medidas que se están tomando a niveles gubernamentales? Cuenta una historia que un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa cuando vino un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó: disculpe, señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz? Sí, respondió el chino, cuando el suyo venga a oler sus flores. Moraleja: respetar las opiniones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. Fíjense qué distinto hubiera sido la historia si este hombre con las flores le hubiera preguntado al chino sobre su tradición de poner arroz en tu tumba, cuánto se podría haber enriquecido, en lugar de pensar que lo que hacía el vecino era menos importante que lo que hacía él. Volviendo a la frase de este sabio del Islam: lo que es sagrado para ti es sagrado para mí. Algo que nos va a ayudar a unir fuerzas para defender nuestras libertades es conocernos, dialogar, respetarnos aún en nuestras diferencias, trabajar juntos para ayudar a los menos favorecidos de nuestra sociedad y luchar para defender la vida, la familia, la fe y la libertad religiosa, porque eso es lo que espera nuestro Padre Celestial de cada uno de nosotros. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.